a ellos podrían generar un ahorro de entre 20 y 40% en los medicamentos que tienen bioequivalentes. Y a un año de ese estudio, FEMSA, la empresa mexicana controladora de Socofar, que a la vez controla Cruz Verde, publicó un estudio que ahonda en las conclusiones de la Fiscalía Nacional Económica. Y para hablar de él nos acompaña Joaquín Poblete, autor de este estudio y profesor de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Católica. Joaquín, gracias por acompañarnos hoy en Pauta de Negocio. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Muy bien, mucho gusto. Joaquín, antes de ahondar en el estudio, ¿cuál era el objetivo de FEMSA, que como decíamos controla Cruz Verde, al momento de encargar este estudio? El objetivo, tengo entendido lo que a mí me comunicaron, sí, era participar en la discusión pública. Uh-huh. Ya, las empresas privadas no estaban compartiendo sus datos con la opinión pública, no estaban compartiendo toda la información que ellos tenían con la información pública y estaban ausentes básicamente del debate público. Y entonces ellos encargan este estudio con la idea de hacer un aporte y poder también participar. Claro, y una de las principales conclusiones del estudio es que el valor de venta del medicamento, el valor de venta del laboratorio, explica la mayor parte del precio de los medicamentos. ¿Cómo sucede esto? Bueno, en realidad no es tan así, ¿eh? Lo que ocurre es que los medicamentos son muy distintos entre sí. O sea, uno ve el precio del medicamento promedio en Chile, más o menos alrededor de 6.000 pesos. Pero el precio de los medicamentos varía mucho dependiendo de ciertas características del medicamento. ¿Ya? Existen medicamentos que son genéricos, que se comercializan sin una marca propia. Están los medicamentos originales, que fue el primero que se introdujo, que normalmente son las marcas propias de los medicamentos más conocidos que todos hemos oído hablar. Están los medicamentos similares, que se comercializan con marcas alternativas, ¿ya? Y los precios en estas categorías varían sustancialmente. En promedio, los remedios de marca están por sobre los 10.000 pesos, un remedio similar está en torno a los 7.000, y los remedios genéricos se comercializan bajo los 2.000 pesos. Ahora, estos remedios, por supuesto, no son iguales, entonces algo importante es comparar en esas categorías si esto es caro o barato. Pero una de las cosas que encontramos es que la participación que tienen tanto laboratorios como farmacia y distribuidora en el precio varía mucho dependiendo de en qué categoría estemos. En un genérico, el laboratorio se lleva solo un 25% del precio final, ya incluyendo IVA después. O sea, mientras que en los de marca, que son los más caros, el laboratorio se lleva alrededor de un 60%. ¿Ya? Entonces, la participación de los distintos involucrados en esta industria va a depender mucho del tipo de medicamento que sea. ¿Y por qué se produce ese cambio tan grande? Esta es una de las cosas principales que tratamos de investigar acá. Una manera de tratar de ver eso es haciendo una comparación entre el precio de estos medicamentos en Chile y en el resto del mundo, y entre el precio de estos medicamentos en el mundo de las farmacias y en el mundo público también. Y lo que encontramos es que en Chile, relativo al resto de los países de América Latina, si bien el precio promedio de los medicamentos es similar, el precio de los medicamentos de marca es de hecho bastante más alto. Entonces, algo de cierto hay en que los precios de los medicamentos en Chile son altos. No ocurre para todos, pero sí para un grupo importante de medicamentos. Y lo mismo pasa cuando comparamos el precio al que pueden acceder, por ejemplo, las clínicas privadas o el sector público, con el precio de medicamentos al que pueden acceder las farmacias. La Fiscalía Nacional había mostrado que las farmacias compran un 60% más caro que las clínicas y compran un 90% más caro que el sector público. Sí. Nosotros lo que hicimos fue separar ahí. Bueno, separemos los remedios que se comercializan con marca de los remedios genéricos, y lo que encontramos es que el sobreprecio que reciben las farmacias en los productos que se comercializan con marca es del 200%, mientras que el sobreprecio en los productos genéricos es muy bajo, es de alrededor de un 12%. Entonces eso te muestra que esta diferencia en realidad entre precio genérico y
el precio de los medicamentos que se comercializan con marca viene por un problema de mercado que también lo discutió la Fiscalía Nacional Económica, que si bien cuando una clínica compra un medicamento, la clínica tiene conocimiento y entonces sabe que hay dos medicamentos que son bioequivalentes y los puede hacer competir, digamos, puede cotizar con el más barato. Cuando una persona va a comprar a la farmacia, muchas veces va con una receta que tiene el nombre de un medicamento o un medicamento que conoce y no puede hacer competir a los bioequivalentes, y eso le permite a las marcas tener precios más altos en farmacia. Claro, la Fiscalía Nacional Económica toca este punto, que en general el médico prescribe el medicamento según el nombre y no según el compuesto activo, o sin considerar las alternativas de los bioequivalentes. Y por eso estaba promoviendo que se deban recetar el componente activo, no la marca, y obligar a las farmacias a dispensar siempre el medicamento más barato. ¿Es esta la medida precisa que ustedes están viendo también, o que ves en el estudio, que podría mejorar el acceso a la información que se tiene para poder reducir el costo al cual adquirimos los medicamentos? Yo creo que esa es una medida que ayudaría mucho, ¿eh? Yo creo que esa medida funciona. Ahora, no es infalible, porque aunque tú obligues al médico a recetar por DCI, el médico le puede decir a la persona, pero compra esta marca que es mejor, y va a seguir funcionando. Entonces, yo creo que ayuda, pero tiene que ir acompañado de una difusión de información que efectivamente le asegure a la persona que las alternativas bioequivalentes son equivalentes para él o para ella, digamos. Pero sí, a mí me parece que esa es una medida que ayuda. Yo creo que aquí se han hecho esfuerzos importantes con la política de bioequivalente, hoy día que aparece en la caja, de tratar de hacer, de aumentar la información que hay en el mercado, pero yo creo que hay que ser mucho más agresivo, porque lo que muestran también los sondeos de opinión pública que se han hecho respecto a la intercambiabilidad de los medicamentos, es que lo que se ha hecho hasta ahora no ha tenido mucho efecto, ¿ya? Y por lo tanto yo creo que hay que ser mucho más agresivo, hay que ser, no solo decir remedios bioequivalentes, sino cuando existe un medicamento que tenga alternativas bioequivalentes, eso debiera ser claro y eso lo debiera conocer el consumidor, y el médico debiera recomendar también, teniendo o ofreciéndole alternativa al cliente para que pueda buscar los remedios más baratos. De hecho, si logramos esto, incluso si los precios no cambian, el costo de bolsillo para el consumidor va a bajar mucho, porque va a poder acceder a medicamentos más baratos. Pero ¿cómo se puede ser más agresivo en eso? ¿Cómo se puede lograr que quien dispense el medicamento siempre diga, bueno, este equivalente en realidad es lo mismo, pero tiene un costo bastante menor? Bueno, lo primero es convencer a la gente de que los equivalentes son equivalentes. Si no logramos eso, si la gente llega con la idea de que tiene que comprar una marca en particular, eso va a ser muy difícil. Ahora, la verdad, mi estudio es más bien de comparar precios y entender las razones de por qué vemos estas diferencias de precio, que en entender o proponer alternativas para que efectivamente haya más reemplazo de bioequivalentes en la farmacia. Yo creo que eso es algo que además debiera ser conversado entre gente que entiende de marketing y gente que entiende mucho más de medicamentos y de bioequivalencia que yo, digamos. Pero sí, yo creo que está claro que lo que se ha hecho hasta ahora no ha funcionado como se esperaba. Sí ha tenido efecto, ¿eh? Yo creo que en Chile es uno de los países donde se consume más bioequivalente, ¿ya? En Chile un 34% más o menos de las unidades que se consumen de medicamentos son bioequivalentes, y los bioequivalentes en Chile son de los más baratos en la región, y eso yo creo que sí ha tenido un efecto súper importante, pero sí queda todavía un grupo grande de compras, o queda un grupo grande de medicamentos que tienen un gran sobreprecio producto de la baja sustituibilidad, o de que la gente no sustituye todo lo que pudiera, y eso es lo que hay que ir a atacar ahora. O sea, yo creo que tampoco es cierto que lo que se ha hecho hasta ahora en transparencia y en política de bioequivalente no ha tenido ningún efecto. Yo creo que hay que persistir, hay que buscar cómo
cómo mejorar en ese sentido, y todas las medidas que lleven a aumentar la transparencia y la posibilidad de sustituir, yo creo que va a ser positivo. Estamos conversando con Joaquín Poblete, profesor de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Católica, sobre un estudio sobre el precio de los medicamentos. Joaquín, ¿han presentado este estudio a las autoridades? Sí, yo tengo entendido que FEMSA lo ha repartido a algunas autoridades y ya tenemos, vamos a conversar con este estudio en algunas universidades, con otra gente que ha estudiado el tema de los medicamentos. La verdad que yo creo que las principales conclusiones del estudio son bastante esperables, ya han dado los análisis que se habían hecho antes. Yo creo que aquí se le ponen números concretos a algunas cosas que se sabían, en particular esto de que los medicamentos con marca son más caros. Quizá una novedad también aquí es que dividimos entre medicamentos con receta y sin receta, y de nuevo vemos la misma diferencia, ya son mucho más caros los medicamentos con receta, y eso también te da una intuición de por dónde viene el problema. La persona llega con una receta, sencillamente no intercambia el medicamento, entonces eso hace que terminen subiendo mucho los precios, y me parece a mí que la discusión más interesante ahora, sobre todo cuando se está ya discutiendo bien avanzada la ley de fármacos 2, sí, es cuáles son las medidas para que efectivamente se produzca esta intercambiabilidad. Parte de la ley de fármacos habla de establecer un precio constante por dispensación. Yo creo que discutir si ese mecanismo sirve o no va a ser algo importante de hacer a esta altura. Claro. El exministro de Salud, Jaime Mañalich, también hablaba de poner un precio máximo a ciertos medicamentos. Sí. A mí me da bastante susto hacer eso, digamos. No sé cómo va a funcionar. Por un lado, ¿es un precio máximo a la venta final al consumidor, sí, o un precio máximo al que el laboratorio le puede vender a las farmacias? Hoy día lo que se está hablando en la ley de fármacos es de poner un precio máximo al que los laboratorios le pueden vender a las farmacias. Claro. Pero ¿cómo tú vas a asegurarte de que esto ocurra? Es difícil, o sea, hay remedios, por ejemplo, que tienen un solo laboratorio que lo comercializa en Chile. Y tú le dices, oye, el precio máximo es 50, y él dice, bueno, no lo vendo, y va a dejar a un montón de gente que necesita ese remedio sin remedio. La autoridad va a estar obligada a decir, bueno, ¿cuál es el precio al que tú lo quieres vender? 52, va a tener que subirlo a 52. Yo creo que es de difícil implementación. Yo creo que puede tener un efecto a corto y mediano plazo, pero yo creo que una solución efectiva a largo plazo es más bien incentivar la entrada de más laboratorios que vendan los remedios y que estos compiten por quién los puede proveer de forma más barata. Yo creo que a largo plazo la solución de establecer precios no va a funcionar muy bien. Yo no le tengo mucha fe, porque en la práctica, digamos, en el proyecto de ley, por ejemplo, se hablaba de que un castigo al que no cumpliera con el precio máximo era eliminar el registro. Entonces, ¿eso qué significa? Yo tengo un remedio que el único que existe en Chile para algún tipo particular de condición, y van a eliminar el registro, y la gente que está enferma no va a poder comprar nunca más el remedio. Es poco creíble que van a eliminar el registro. Además, hay muchos otros remedios que, por ejemplo, hay 2 laboratorios. Si le eliminan el registro a uno, están creando un monopolio. Que eso vaya a solucionar en el largo plazo precios bajos, me parece difícil. Yo entiendo que dan ganas de hacer algo rápido y efectivo para bajar los precios, pero yo veo muy difícil que eso en el largo plazo sea una solución sustentable y que haga bajar los precios. Ahora, cuando uno ve los precios al que se venden los medicamentos a las clínicas privadas, por ejemplo, ni siquiera vayamos al sector público, es bastante bajo, y entonces uno dice, bueno, ¿y por qué se puede? Bueno, porque ahí efectivamente hay competencia, porque ahí hay sustitución. Entonces ese camino parece muy provisorio. Si pudiéramos bajar el precio de los medicamentos en un 60%, que son los precios a los que acceden las clínicas, tendríamos por lejos los precios más bajos de la región. Joaquín Poblete, profesor de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Católica de Chile, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Pauta de Negocios para hablar de este estudio sobre el precio de los medicamentos que fue encargado por FEMSA. Que tengas una muy buena jornada. Muchas gracias a ti.